La cámara se desplaza por los pasillos estériles de un hospital a las 3:47 de la madrugada. Las luces fluorescentes zumban sobre las cabezas. El edificio se encuentra a 700 metros de una frontera que ha visto más sangre que lluvia en la última década. En la habitación 304, una mujer con ropa quirúrgica revisa los signos vitales en un monitor. Sus manos se mueven con eficiencia practicada. Sus ojos, sin embargo, traicionan algo más. Escanean la habitación con la precisión de alguien entrenado para memorizar rutas de escape, ángulos de cámara, rotaciones de guardias. Ella no es lo que aparenta ser. El paciente en la cama frente a ella está inconsciente, recuperándose de una cirugía de emergencia tras un accidente vehicular cerca del puesto de control. Su uniforme cuelga en el armario. Sus insignias de rango lo identifican como coronel. Sus papeles de identificación indican un puesto en inteligencia militar. Su maletín, cerrado y sin tocar por el personal del hospital, descansa en el piso junto a la cama. La enfermera se acerca. Ajusta el goteo intravenoso. Sus dedos rozan el mango del maletín. Durante 3 segundos, permanece inmóvil, escuchando. El corredor afuera está en silencio. El guardia de seguridad apostado al final del pasillo acaba de comenzar su descanso para fumar. Ella lo sabe. Ha contado su rutina durante 23 noches consecutivas. Este es el momento. Esta es la brecha. Lo que se desarrolla en los próximos 4 minutos alterará los cálculos estratégicos de 3 naciones. Prevendrá una transferencia de armas que podría desestabilizar una región entera. Le costará a una mujer todo lo que sabía sobre sí misma. Esta es la historia de la Operación Enfermera Nocturna. El año es 1983. El Medio Oriente existe en un estado de tensión perpetua, un polvorín donde las agencias de inteligencia libran guerras invisibles y las regiones fronterizas sirven como campos de batalla para conflictos por poder. La frontera entre Líbano e Israel se ha convertido en una de las fronteras más disputadas y vigiladas del mundo. Las fuerzas sirias mantienen presencia en el este del Líbano. Las organizaciones militantes palestinas operan desde campos de refugiados. Los asesores de la Guardia Revolucionaria iraní se desplazan por el valle de Bekaa, entrenando combatientes y estableciendo rutas de suministro. Los servicios de inteligencia israelíes monitorean cada desarrollo con precisión obsesiva. El Mossad, Shin Bet y la Dirección de Inteligencia Militar trabajan en operaciones coordinadas para identificar amenazas antes de que se materialicen. Pero la inteligencia solo es valiosa cuando puede penetrar la niebla de la guerra, cuando puede colocar ojos y oídos dentro de las habitaciones donde se toman decisiones, donde se almacenan armas, donde se trazan planes. La inteligencia de señales tradicional tiene limitaciones. Las imágenes satelitales pueden mostrar movimientos de tropas pero no pueden revelar intenciones. Las interceptaciones de comunicaciones proporcionan fragmentos, no contexto. La inteligencia humana sigue siendo la piedra angular del espionaje efectivo, pero la inteligencia humana requiere algo cada vez más difícil de obtener: acceso. El hospital en cuestión se encuentra en una zona neutral, técnicamente territorio libanés pero funcionalmente controlado por la administración militar siria. Sirve a poblaciones civiles pero también trata personal militar, oficiales de inteligencia y asesores extranjeros que prefieren atención médica lejos de sus bases oficiales. Es un lugar donde los secretos se acumulan en expedientes de pacientes, donde las conversaciones ocurren en salas de recuperación, donde los documentos viajan en maletines y los hombres heridos hablan con honestidad inducida por morfina. Durante 18 meses, la inteligencia israelí ha intentado penetrar esta instalación. Cada enfoque ha fallado. Los esfuerzos de reclutamiento local han sido comprometidos. Los equipos de vigilancia técnica no pueden acercarse lo suficiente sin activar protocolos de seguridad. El hospital opera bajo estrictos controles de acceso, verificaciones de antecedentes y medidas de seguridad interna diseñadas específicamente para prevenir infiltraciones. Luego, en marzo de 1983, surge una oportunidad. Coronel Rashid Taleb. 52 años. Nacido en Omsk, educado en Moscú en la Academia Militar Frunze, fluido en ruso, árabe e inglés pasable. Su posición oficial dentro de la inteligencia militar siria lo coloca en la dirección de planificación estratégica. Su papel real es mucho más significativo. Taleb sirve como el enlace principal entre la inteligencia siria y las operaciones de la Guardia Revolucionaria iraní en Líbano. Coordina envíos de armas desde Teherán a través de Damasco hacia posiciones de Hezbollah en el valle de Bekaa.
Gestiona los programas de entrenamiento para células militantes. Supervisa las redes financieras que sostienen operaciones por poder contra posiciones israelíes. Más críticamente, Taleb posee conocimiento detallado de una operación próxima denominada por la inteligencia occidental como trueno carmesí. Fragmentos interceptados sugieren un asalto planificado en múltiples posiciones israelíes simultáneamente, utilizando misiles antitanque guiados recién adquiridos y sistemas portátiles de defensa aérea. Se cree que las armas están en tránsito desde Irán, enrutadas a través de territorio sirio, destinadas a posiciones avanzadas cerca de la frontera. La inteligencia israelí necesita detalles específicos. Fechas. Ubicaciones. Cantidades. Estructuras de comando. Sin esta información, los preparativos defensivos permanecen generalizados e ineficaces. Con esta información, los ataques preventivos pueden neutralizar la amenaza antes de que se materialice. El coronel Taleb es la clave. Pero también es inalcanzable. Opera desde instalaciones seguras, viaja con escoltas armadas, mantiene estrictos protocolos de seguridad operacional. Sus comunicaciones están encriptadas. Sus movimientos son impredecibles. Su confianza se extiende a casi nadie. Casi. El 14 de marzo de 1983, el convoy del coronel Taleb es golpeado por un camión en la carretera Damasco-Beirut. El accidente es genuino, no orquestado. Su conductor muere instantáneamente. Taleb sufre lesiones graves, costillas fracturadas, sangrado interno, traumatismo craneal. Es transportado al hospital fronterizo para cirugía de emergencia porque es la instalación más cercana con capacidades quirúrgicas adecuadas. Los analistas de inteligencia en Tel Aviv reciben esta información en 40 minutos. Se toma una decisión en los niveles más altos. Se autoriza una operación. La ventana de oportunidad se mide en días, quizás horas. Necesitan a alguien adentro. Necesitan a alguien que pueda acercarse a Taleb durante sus momentos más vulnerables. Necesitan a alguien que no será cuestionado, que puede moverse por el hospital con autoridad, que puede acceder a registros de pacientes y efectos personales sin despertar sospechas. Necesitan una enfermera. Su nombre real no es parte de este registro. En los archivos, es identificada solo como agente 17. Su historial, sin embargo, está meticulosamente documentado. Nació en Haifa en 1957. Sus padres eran inmigrantes de Polonia que llegaron a Israel en 1949, cargando trauma de los campos y determinación para construir algo permanente en una tierra que prometía seguridad. Creció hablando hebreo en casa y árabe en las calles, moviéndose fácilmente entre identidades en una ciudad donde las fronteras eran tanto rígidas como porosas. Se formó como enfermera en el Hospital Rambam, graduándose tercera en su clase. Sus evaluaciones notaron una compostura excepcional bajo presión, una capacidad para tomar decisiones rápidas en situaciones de emergencia y un talento para establecer rapport con pacientes a través de barreras culturales y lingüísticas. Fue reclutada por el Mossad en 1979, no a través de coerción sino mediante cultivo cuidadoso. Un oficial de caso senior la había observado durante un incidente de seguridad en el hospital. Un militante palestino herido había sido traído bajo guardia armada. Las tensiones eran altas. El personal del hospital estaba nervioso, inseguro de cómo interactuar con alguien que veían como enemigo. Ella lo había tratado con el mismo desapego profesional que mostraba a todos los pacientes, manejando su dolor, monitoreando sus signos vitales, hablándole en árabe sin calidez ni hostilidad. El oficial de caso vio algo útil, alguien que podía separar el sentimiento personal de la necesidad operacional. Alguien que podía mantener una identidad de cobertura sin filtración emocional. Alguien que entendía que la supervivencia a menudo dependía de la actuación de normalidad. Su reclutamiento fue gradual. Las conversaciones iniciales se centraron en el deber patriótico, la protección de la seguridad de Israel, la prevención de futuros ataques. Fue presentada a analistas de inteligencia que explicaron cómo el acceso médico podía proporcionar ventajas estratégicas. Fue sometida a evaluación psicológica. Fue probada en confiabilidad, tolerancia al estrés, capacidad para engañar sin exhibir señales. Pasó cada evaluación. Su entrenamiento comenzó en 1980 en una instalación fuera de Tel Aviv. Aprendió técnicas de oficio, puntos muertos, comunicaciones encubiertas, detección de vigilancia, fotografía de documentos. Estudió técnicas de resistencia a interrogatorios.
Practicó mantener historias de cobertura bajo cuestionamiento agresivo. Memorizó protocolos para extracción de emergencia. Pero su entrenamiento más intensivo se centró en algo más sutil, el mantenimiento de la conciencia dual. Tenía que aprender cómo ser dos personas simultáneamente, funcionar como enfermera competente mientras operaba como agente de inteligencia, cuidar pacientes mientras calculaba su valor de inteligencia, construir confianza mientras se preparaba para la traición. Los instructores enfatizaron que las operaciones de cobertura profunda creaban fracturas psicológicas. La identidad se volvía inestable. Los marcos morales se doblaban bajo presión operacional. Los agentes en roles de infiltración a largo plazo reportaban disociación, confusión ética, dificultad para separar su identidad de cobertura de su yo real. Ella absorbió estas advertencias sin reacción visible. Hizo preguntas prácticas sobre protocolos de comunicaciones y procedimientos de contingencia. No discutió sus sentimientos sobre el trabajo. No expresó dudas. En marzo de 1983, cuando llegó la orden operacional, había estado esperando 18 meses. Había mantenido su posición de enfermería en un hospital civil en el norte de Israel, viviendo una vida ordinaria, preparándose para una llamada que podría nunca llegar. La llamada llegó a las 8 de la noche. Se le dijo que empacara una sola bolsa. Se le dijo que tenía 12 horas para prepararse. Se le dijo que la operación era de alta prioridad y alto riesgo. Se le dijo que podía negarse. No se negó. La identidad de cobertura ya estaba en su lugar. Laila Mansour, cristiana libanesa, 26 años, entrenada en la Universidad Americana de Beirut, empleada en el hospital fronterizo durante 14 meses. La verdadera Laila Mansour había sido una enfermera genuina que había dejado el Líbano por razones familiares 6 semanas antes. Su partida había sido notada pero no investigada profundamente. Su posición había sido cubierta temporalmente por personal rotativo. Ahora sería cubierta permanentemente. La operación requería documentación impecable. Los servicios de inteligencia proporcionaron credenciales hospitalarias, expedientes de personal, registros de empleo, historial de nómina. Crearon cuentas bancarias mostrando depósitos regulares. Fabricaron cartas de recomendación de supervisores que realmente habían trabajado en el hospital. Insertaron su nombre en listas de turnos y registros de asistencia a entrenamientos. La inserción física ocurrió el 16 de marzo. Cruzó al Líbano a través de una ruta sin marcar en las montañas, guiada por un contacto druso que no hizo preguntas ni proporcionó conversación. Llevaba papeles de identidad libaneses falsificados. Su bolsa contenía ropa, artículos de tocador, libros de texto médicos, fotografías de una familia ficticia. Llegó al hospital a las 6 de la mañana, presentándose ante la oficina administrativa como Laila Mansour, regresando de una ausencia extendida para retomar su posición. El administrador, exhausto por gestionar emergencias nocturnas, apenas miró su papeleo. Fue enviada a la supervisora de enfermería, quien la asignó al pabellón de recuperación quirúrgica. Las primeras 72 horas fueron críticas. Tenía que establecerse como competente, confiable, ordinaria. Trabajó turnos dobles. Se ofreció como voluntaria para casos difíciles. Demostró habilidad clínica sin llamar excesiva atención a sus capacidades. Habló con colegas en árabe libanés coloquial, discutiendo precios de alimentos, escasez de electricidad y la calidad del jabón en el armario de suministros. Aprendió los ritmos del hospital. El guardia de seguridad que fumaba a las 3:40 cada mañana. El ordenanza que robaba medicamentos de la farmacia. El doctor que bebía whisky en su oficina durante los descansos de almuerzo. El conserje que trabajaba como informante para la inteligencia siria. Identificó posiciones de cámaras. Mapeó puntos ciegos en la cobertura de vigilancia. Notó que puertas estaban cerradas, que ventanas eran accesibles, que corredores estaban monitoreados. Y esperó acceso al coronel Taleb. Él permaneció en la unidad de cuidados intensivos durante la primera semana, sedado, monitoreado por personal senior, rodeado de personal de seguridad. Ella no podía acercarse sin levantar preguntas. Observó desde la distancia, aprendiendo su cronograma de rotación de guardias, identificando qué oficiales eran más vigilantes y cuáles más complacientes. El 23 de marzo, Taleb fue transferido a una habitación privada para recuperación extendida. Su condición se había estabilizado pero permanecía seria. Requería monitoreo continuo, manejo del dolor, cuidado de heridas.
La administración del hospital asignó personal de enfermería rotativo a su habitación. Ella se ofreció como voluntaria para el turno nocturno. Explicó a la supervisora de enfermería que prefería el trabajo de noche porque pagaba ligeramente mejor y le permitía atender obligaciones familiares durante el día. La supervisora, agradecida por cualquiera dispuesto a trabajar las horas menos deseables, aprobó la asignación. El 24 de marzo, a las 10 de la noche, entró a la habitación 304 por primera vez. El coronel Taleb estaba consciente pero débil. Sus lesiones habían sido severas. La cirugía había reparado el daño interno, pero la recuperación tomaría meses. Yacía en la cama con equipo de monitoreo rastreando sus signos vitales, líneas 4 administrando medicación y nutrición, su respiración aún trabajosa por las fracturas de costillas. Ella se presentó como enfermera Mansour. Revisó sus signos vitales. Ajustó su posición para prevenir úlceras por presión. Administró medicación para el dolor según las órdenes del médico. Realizó estas tareas con eficiencia profesional, ni cálida ni fría, estableciéndose como competente y discreta. Taleb la observó con la atención paranoica de un oficial de inteligencia. Hizo preguntas. ¿De dónde era? ¿Cuánto tiempo había trabajado en el hospital? ¿Por qué eligió turnos nocturnos? Su tono era conversacional, pero las preguntas estaban diseñadas para sondear inconsistencias. Ella respondió con los detalles de su historia de cobertura, proporcionando información específica sin explicar demasiado. Mencionó su familia ficticia en Beirut, su educación en enfermería, su preferencia por las horas tranquilas de la noche. Desvió preguntas personales redirigiendo la conversación a su comodidad y necesidades médicas. Durante las noches siguientes, se desarrolló una rutina. Ella llegaba a las 10. Conducía evaluaciones iniciales. Revisaba vendajes de heridas. Gestionaba cronogramas de medicación. Actualizaba expedientes médicos. Le hablaba en tonos mesurados sobre temas neutrales, el clima, la comida del hospital, el progreso de su recuperación. La confianza se construye lentamente, a través de la repetición y la confiabilidad. Ella lo sabía. Era paciente. Para la segunda semana, Taleb comenzó a relajarse en su presencia. La medicación para el dolor bajó su guardia. El agotamiento erosionó su sospecha. Comenzó a hablar más libremente, quejándose de la inadecuación de las instalaciones médicas militares, expresando frustración con el lento ritmo de su recuperación, mencionando responsabilidades esperándolo en Damasco. Ella escuchaba sin parecer demasiado interesada. Ofrecía simpatía sin hacer preguntas de seguimiento. Se volvió parte del fondo de la habitación, tan familiar e insignificante como el equipo de monitoreo. El 2 de abril, Taleb recibió visitantes. 2 oficiales de inteligencia sirios llegaron en la noche, cargando documentos que requerían su revisión y firma. Hablaron en voces bajas. Ella permaneció en la habitación, ajustando goteos 4, revisando sitios de heridas, realizando tareas de enfermería rutinarias mientras la conversación continuaba a su alrededor. Los oficiales la trataron como muebles. Discutieron detalles operacionales sin bajar significativamente sus voces. Mencionaron cronogramas de envíos. Hicieron referencia a designaciones de coordenadas. Se quejaron de la burocracia iraní retrasando transferencias de armas. Ella absorbió cada palabra mientras mantenía su enfoque en procedimientos médicos. No tomó notas. No reaccionó a ninguna información. Simplemente escuchó y recordó. Después de que los oficiales se fueron, Taleb parecía agitado. La conversación lo había estresado. Su frecuencia cardíaca había aumentado. Ella administró medicación adicional para el dolor, hablando en tonos tranquilizadores sobre la importancia del descanso y la recuperación. Atenuó las luces. Le aseguró que todo progresaba bien. Mientras se deslizaba hacia el sueño, murmuró algo sobre responsabilidades que no podía retrasar, sobre operaciones que procederían con o sin él, sobre el costo de ser irreemplazable. Ella no dijo nada. Simplemente ajustó su manta y continuó su trabajo. El maletín permanecía como objetivo primario. El análisis de inteligencia había confirmado que contenía documentos operacionales relacionados con Trueno Carmesí. Las imágenes satelitales habían rastreado envíos de armas moviéndose desde territorio iraní hacia la frontera siria. Las interceptaciones de comunicaciones habían identificado actividad aumentada entre unidades de Hezbollah en el valle de Bekaa. Pero sin detalles tácticos específicos,
la planificación defensiva israelí permanecía inadecuada. El maletín estaba cerrado. Estaba posicionado junto a la cama de Taleb, dentro de su línea de visión incluso cuando estaba sedado. El guardia de seguridad lo revisaba periódicamente durante sus rondas. Removerlo de la habitación activaría alarma inmediata. La única opción era fotografía in situ. Ella llevaba una cámara en miniatura oculta dentro de una linterna de bolsillo. El dispositivo era equipo estándar para agentes de inteligencia trabajando en áreas denegadas. Podía fotografiar documentos rápida y silenciosamente, produciendo imágenes de alta calidad adecuadas para análisis. Pero usarla requería condiciones perfectas, Taleb profundamente dormido, el guardia de seguridad en descanso, el corredor afuera vacío, tiempo suficiente para abrir el maletín, fotografiar el contenido y devolver todo a su posición original. Ella esperó la convergencia de estos factores. El 7 de abril, llegó la oportunidad. El dolor de Taleb había empeorado esa noche. El médico autorizó dosis aumentada de morfina. Para las 3 de la mañana, estaba inconsciente, su respiración profunda y regular, improbable que despertara por varias horas. El guardia de seguridad comenzó su descanso para fumar a las 3:40, precisamente según el cronograma. El corredor afuera estaba vacío. La actividad nocturna del hospital había alcanzado su punto más bajo. Ella se movió hacia el maletín. Examinó la cerradura. Era un mecanismo de combinación rotativo estándar, 3 dígitos. Había observado a Taleb abriéndolo 2 veces durante su estadía, memorizando la secuencia de movimientos. 8. 2. 7. La cerradura se liberó. Abrió el maletín cuidadosamente, evitando cualquier sonido que pudiera ser captado por el equipo de monitoreo en la habitación. Dentro había carpetas conteniendo documentos mecanografiados, notas escritas a mano, mapas topográficos marcados con cuadrículas de coordenadas y designaciones de unidades. Removió la cámara linterna de su bolsillo. Fotografió cada documento sistemáticamente, sosteniendo las páginas planas, asegurando iluminación adecuada, evitando desenfoque de movimiento. Trabajó con precisión mecánica, controlando su respiración, suprimiendo la respuesta de adrenalina que amenazaba con acelerar su frecuencia cardíaca. 12 documentos. 43 páginas en total. 4 mapas. 3 conjuntos de notas escritas a mano. El proceso completo tomó 3 minutos y 17 segundos. Devolvió los documentos a sus posiciones originales, asegurando que las carpetas estuvieran alineadas exactamente como las había encontrado. Cerró el maletín. Reconfiguró la cerradura. Lo colocó de vuelta junto a la cama en el ángulo preciso en que había estado posicionado. Regresó a la estación de enfermería. Documentó signos vitales rutinarios en el expediente médico de Taleb. Preparó dosis de medicación para otros pacientes en el pabellón. Continuó su turno como si nada hubiera ocurrido. A las 6 de la mañana, completó sus deberes y dejó el hospital. Caminó a su apartamento 3 cuadras más allá, manteniendo ritmo normal, consciente de que la vigilancia podría estar rastreando movimientos del personal del hospital pero no mostrando nada que indicara urgencia o comportamiento inusual. En su apartamento, recuperó un transmisor oculto detrás de una baldosa suelta en el baño. Codificó la señal de éxito de la operación usando una libreta de un solo uso. Transmitió una breve transmisión de ráfaga que duró menos de 2 segundos. Al otro lado de la frontera, una unidad de inteligencia de señales recibió la transmisión. La información fue retransmitida a un oficial de caso. Se hicieron arreglos para filtración y recuperación de película. 48 horas después, cruzó de vuelta a Israel a través de la misma ruta de montaña. Llevaba la película expuesta en un contenedor a prueba de agua oculto dentro de un libro de texto médico. No dijo nada a su guía druso durante el viaje de 3 horas. La película fue revelada en una instalación segura. Analistas de inteligencia examinaron cada fotografía. Los documentos contenían exactamente lo que los planificadores israelíes necesitaban: cronogramas de despliegue específicos para los envíos de armas, sitios de lanzamiento designados para operaciones antitanque, diagramas de estructura de comando mostrando coordinación entre oficiales sirios y asesores iraníes, proyecciones de cronograma para el asalto planificado. La información era accionable. Era precisa. Era catastrófica para la operación que describía.
La Fuerza Aérea Israelí condujo ataques en instalaciones de almacenamiento de armas en el Valle de Bekaa el 18 de abril de 1983. Los ataques destruyeron sistemas antitanque iraníes recientemente entregados antes de que pudieran ser distribuidos a posiciones avanzadas. Explosiones secundarias indicaron reservas significativas de munición en los sitios objetivo. La inteligencia militar siria lanzó una investigación inmediata. Las revisiones de seguridad se enfocaron en interceptaciones de comunicaciones, inteligencia de señales, vigilancia satelital. La posibilidad de una fuente de inteligencia humana fue considerada pero finalmente descartada debido a la naturaleza altamente compartimentada de la planificación operacional. El coronel Taleb regresó al servicio en mayo, aún recuperándose pero insistente en retomar sus responsabilidades. Nunca supo que la enfermera que lo había cuidado durante su estadía hospitalaria había fotografiado el contenido de su maletín. Nunca sospechó que su habitación de recuperación había sido el sitio de una brecha de inteligencia que neutralizó meses de planificación operacional. La enfermera Laila Mansour completó su rotación de turnos en el hospital fronterizo y presentó papeleo de renuncia a finales de abril, citando obligaciones familiares en Beirut. Su partida fue notada pero no investigada. Fue recordada, si acaso, como una profesional competente que había realizado sus deberes adecuadamente durante una breve tenencia. La agente 17 regresó a su posición de enfermería civil en el norte de Israel. Retomó su vida ordinaria. Asistió a turnos hospitalarios. Trató pacientes. Participó en reuniones de personal y encuentros sociales. No habló con nadie sobre lo que había hecho. El archivo operacional del Mossad clasificó la misión como éxito completo. El valor de inteligencia fue evaluado como crítico. El impacto estratégico fue medido en bajas prevenidas y amenazas neutralizadas. La operación fue referenciada en materiales de entrenamiento interno como ejemplo de infiltración efectiva de cobertura profunda y extracción de inteligencia. La agente 17 recibió condecoración a través de comunicación encriptada. Se le ofreció compensación financiera, licencia extendida, servicios de apoyo psicológico. Declinó toda asistencia adicional. Indicó su disposición a aceptar futuras asignaciones operacionales si se requería. No discutió cómo la experiencia la había afectado. No mencionó las noches cuando despertaba de sueño sobre equipo de monitoreo y maletines cerrados y el sonido de respiración inducida por morfina. No describió la forma en que sus manos habían temblado durante 3 días después de su filtración, o la dificultad que experimentó regresando a deberes de enfermería normales donde la confianza era esperada en lugar de armada. El costo del espionaje rara vez se calcula en términos simples. El éxito operacional es medible. El impacto estratégico puede ser cuantificado. Pero las fracturas psicológicas creadas por el engaño extendido, por el cultivo y traición de la confianza, por el mantenimiento de identidades duales, estos costos no aparecen en ningún informe oficial. Ella había salvado vidas al prevenir un ataque. Había reunido inteligencia que alteró cálculos estratégicos. Había realizado sus deberes exactamente como fue entrenada. También se había convertido en alguien más. Alguien que podía entrar a una habitación con compasión clínica mientras simultáneamente calculaba valor de inteligencia. Alguien que podía construir confianza para explotarla. Alguien que entendía que cada interacción humana podía ser armada, que la vulnerabilidad creaba oportunidad, que el cuidado y el engaño no eran mutuamente excluyentes. Años después, mucho después de que los archivos operacionales hubieran sido sellados y el personal hubiera rotado a nuevas asignaciones, un oficial de inteligencia senior reflexionaría sobre la operación enfermera nocturna durante un interrogatorio clasificado. Notaría que la operación representaba una ejecución perfecta de técnicas de inteligencia, exposición mínima, ganancia máxima de inteligencia, seguridad operacional completa. También notaría algo más. La agente que había realizado la misión nunca aceptó otra asignación operacional. Continuó su carrera de enfermería. Permaneció disponible para consultas sobre operaciones de cobertura médica. Pero cuando fue abordada sobre posibles despliegues de cobertura profunda, declinó sin explicación. El oficial interpretó esto como una forma de fatiga operacional, una ocurrencia común entre agentes que habían completado exitosamente misiones de alto estrés. No presionó por detalles. Los servicios de inteligencia entienden que algunos costos no pueden ser completamente articulados, que la actuación del engaño crea contradicciones internas que pueden nunca resolverse completamente. La agente 17 continuó viviendo en Haifa. Trabajó en el hospital Rambam durante otros 15 años.
Se especializó en cuidado de trauma. Entrenó a enfermeras más jóvenes. Desarrolló expertise en protocolos de respuesta de emergencia. Trató pacientes con la misma competencia profesional que siempre había demostrado. Les habló en múltiples idiomas. Proporcionó cuidado sin juicio. Mantuvo límites apropiados entre sentimiento personal y necesidad clínica. Pero nunca más se permitió construir confianza con el propósito de traición. Nunca más entró a una habitación donde el cuidado era cobertura para extracción. Nunca más calculó el valor de inteligencia de la vulnerabilidad humana. La línea entre enfermera y agente, una vez cruzada, no podía ser descruzada. El conocimiento de lo que era capaz, la habilidad de mantener engaño perfecto mientras proporcionaba cuidado genuino, este conocimiento permaneció con ella. Moldeó cómo entendía la confianza, cómo evaluaba relaciones, cómo se movía por el mundo. En espionaje, el éxito es a menudo indistinguible del daño. La operación logra sus objetivos. La inteligencia es reunida. La amenaza estratégica es neutralizada. Y algo interno, algo esencial sobre la relación entre el yo y la actuación, entre autenticidad y necesidad, se vuelve permanentemente alterado. La operación enfermera nocturna terminó en un paso de montaña en la oscuridad antes del amanecer de abril de 1983. Pero para la mujer que cargó película expuesta en un libro de texto y cruzó de vuelta a una vida que nunca podría ser completamente suya de nuevo, la operación nunca verdaderamente terminó. Lo cargó con ella. En los corredores estériles del hospital donde continuó trabajando. En el silencio que mantuvo sobre esos 18 días cuando había sido alguien completamente diferente. En el conocimiento de que había actuado exactamente como fue entrenada, que había tenido éxito completamente, y que el éxito le había costado algo que no podía ser reemplazado o restaurado. Los archivos de entrenamiento proporcionan detalles adicionales que contextualizan la preparación psicológica que precedió a la operación enfermera nocturna. El programa de formación del Mossad para agentes de cobertura profunda en los años 80 era considerado el más riguroso del mundo occidental. No se trataba simplemente de enseñar técnicas de espionaje. Se trataba de reconstruir la identidad de una persona desde sus cimientos. La agente 17 pasó 14 meses en entrenamiento intensivo antes de ser considerada lista para despliegue operacional. Los primeros 3 meses se enfocaron en lo que los instructores llamaban desintegración controlada del yo. El proceso era deliberadamente desorientador. Se le pedía que viviera como diferentes personas durante periodos de 1 a 2 semanas. Cada identidad tenía una biografía completa, preferencias alimentarias específicas, opiniones políticas distintas, traumas personales inventados. Los instructores monitoreaban cada aspecto de su comportamiento. Notaban cuando sus expresiones faciales no coincidían con la identidad que estaba habitando. Señalaban inconsistencias en su lenguaje corporal. La desafiaban con preguntas inesperadas diseñadas para romper su cobertura. La filmaban constantemente, luego le mostraban las grabaciones, diseccionando cada momento donde su verdadero yo había filtrado a través de la máscara. El objetivo no era borrar su personalidad original. Era crear lo que los manuales de entrenamiento llamaban flexibilidad identitaria, la capacidad de adoptar y sostener múltiples identidades sin que ninguna se sintiera más real que las otras. Era una forma de entrenamiento psicológico que bordeaba la disociación inducida, pero controlada, medida, reversible. En teoría. Durante el 4.º mes, se enfocaron en la identidad específica de Layla Mansour. Le proporcionaron fotografías de la infancia de Layla, grabaciones de su voz, cartas que había escrito. Estudió los gestos de Layla en vídeos de vigilancia, la forma en que sostenía un bolígrafo, cómo se apartaba el cabello del rostro. Memorizó cada detalle de la vida de Layla, nombres de maestros de escuela, direcciones de apartamentos anteriores, el sabor preferido de helado de su sobrina. Pero el entrenamiento más crucial involucró algo que los instructores llamaban mapeo emocional. La agente 17 tenía que identificar qué emociones eran seguras para expresar en cobertura y cuáles podrían comprometer su misión. La compasión profesional era aceptable. La empatía personal era peligrosa. La eficiencia era esperada. El apego era fatal. Un instructor senior, un hombre que había pasado 7 años bajo cobertura en Damasco durante los años 70, le explicó el concepto central: tu mayor fortaleza como agente médica es que la gente espera que te importe. Tu mayor vulnerabilidad es que podrías realmente importarte. La línea entre estos dos estados debe ser tan clara como una incisión quirúrgica.
Si se borra, estás comprometida. Ella escuchó. Entendió. Creyó que podía mantener esa línea intacta. Los ejercicios de simulación en los meses séptimo al décimo fueron diseñados para probar esta creencia. La colocaron en escenarios donde tenía que proporcionar cuidado médico a actores entrenados que interpretaban pacientes en situaciones extremadamente vulnerables. Niños con lesiones por fragmentación. Ancianos muriendo solos. Combatientes enemigos pidiendo que llamara a sus familias. Su tarea era recolectar inteligencia mientras prestaba cuidado. Tenía que buscar documentos en sus bolsillos mientras vendaba sus heridas. Tenía que memorizar los números de teléfono que mencionaban mientras los consolaba en su agonía. Tenía que fotografiar documentos de identidad mientras simulaba compasión. Después de cada ejercicio, los instructores analizaban su desempeño. Le mostraban momentos donde había dudado, donde su compasión genuina había retrasado sus acciones operacionales por 3 segundos, por 5 segundos. Le explicaban que en el campo, esos segundos podrían significar captura, tortura, muerte. Gradualmente, aprendió a compartimentar. El cuidado se volvió un conjunto de acciones técnicas separadas del sentimiento emocional. Podía consolar a un paciente mientras simultáneamente calculaba cómo explotar su vulnerabilidad. Podía mostrar empatía sin experimentarla internamente. Los informes psicológicos de ese periodo notaban que estaba desarrollando lo que llamaban competencia emocional instrumental, la habilidad de desplegar respuestas emocionales apropiadas sin inversión afectiva interna. Era exactamente lo que necesitaban en un agente de cobertura profunda. Era también, aunque los informes no lo reconocían explícitamente, una forma de daño psicológico cuidadosamente calibrado. Para entender completamente la significancia de la operación enfermera nocturna, es necesario situar la misión dentro del paisaje geopolítico más amplio de principios de los años 80. El Medio Oriente en 1983 era un tablero de ajedrez donde cada movimiento tenía implicaciones para potencias globales y actores regionales. La invasión israelí del Líbano en 1982, Operación Paz para Galilea, había reconfigurado fundamentalmente las dinámicas de poder en la región. Las fuerzas israelíes habían empujado hasta Beirut, sitiando la ciudad y forzando la evacuación de la Organización para la Liberación de Palestina hacia Túnez. Pero la victoria militar no había traído seguridad. En cambio, había creado un vacío de poder que Siria e Irán se movieron rápidamente para llenar. La presencia siria en el Líbano se intensificó. El presidente sirio Hafez al-Assad veía al Líbano como dentro de la esfera de influencia natural de Siria, una extensión de su territorio estratégico. Las fuerzas sirias ocupaban el valle de Bekaa y partes del norte del Líbano, estableciendo puestos de control, construyendo instalaciones militares, ejerciendo control de facto sobre regiones enteras. Simultáneamente, Irán vio una oportunidad. La Revolución Islámica de 1979 había transformado a Irán de un aliado de Occidente en un estado revolucionario dedicado a exportar su ideología. Los asesores de la Guardia Revolucionaria iraní llegaron al Líbano, trayendo financiamiento, armas y entrenamiento ideológico. Cultivaron relaciones con grupos chiitas locales, particularmente Hezbollah, que emergería como una de las organizaciones militantes no estatales más efectivas del mundo. Para Israel, estas tendencias representaban una amenaza existencial. La amenaza ya no era solo la OLP con su capacidad limitada. Ahora enfrentaba actores estatales con recursos significativos, Siria con su maquinaria militar soviética, Irán con su revolución exportada y sus reservas de petróleo, Hezbollah con su estructura celular descentralizada y su sofisticado entrenamiento militar. La inteligencia israelí identificó un patrón preocupante. Las armas que fluían de Irán a través de Siria hacia el Líbano estaban volviéndose más sofisticadas. Ya no eran solo rifles Kalashnikov y lanzacohetes RPG. Ahora incluían sistemas antitanque guiados que podían penetrar la armadura de los tanques Merkava de Israel. Incluían sistemas portátiles de defensa aérea que podían amenazar helicópteros y aviones de bajo vuelo. Más preocupante, el análisis de inteligencia sugería que estos grupos militantes estaban desarrollando capacidades tácticas más avanzadas. El entrenamiento proporcionado por los asesores iraníes y sirios enfatizaba ataques coordinados, disciplina de fuego, técnicas de emboscada sofisticadas. Los días de la resistencia desorganizada estaban terminando. Lo que emergía era algo más cercano a una fuerza militar convencional, operando bajo el manto de insurgencia. El hospital fronterizo donde la Gente 17 fue infiltrada no era simplemente una instalación médica.
Era un nodo en esta red estratégica más grande. Los oficiales militares tratados allí llevaban conocimiento de rutas de suministro, cronogramas de despliegue, estructuras de comando. Los asesores extranjeros buscaban tratamiento médico lejos de miradas indiscretas. Las conversaciones en habitaciones de hospital revelaban información que las interceptaciones de señales nunca podrían capturar. La decisión de montar una operación de infiltración en el hospital fue tomada al más alto nivel del establecimiento de seguridad israelí. El primer ministro fue informado. El jefe del Estado Mayor participó en las deliberaciones. El director del Mossad presentó el plan operacional. Todos entendieron los riesgos. Si la agente 17 era capturada, podría ser torturada, ejecutada públicamente, utilizada para propaganda. Israel tendría que negar todo conocimiento, abandonarla a su destino. Ella también entendía estos riesgos. Durante su briefing final antes de la infiltración, le presentaron lo que los oficiales de inteligencia llaman el contrato terminal, el reconocimiento explícito de que si era comprometida, ningún rescate vendría. Ninguna negociación sería intentada. Su existencia sería negada. Sería tratada como cualquier otro libanés capturado por la inteligencia siria. Ella firmó el documento sin vacilación. Los archivos operacionales contienen reconstrucciones detalladas de varios momentos durante la infiltración de 18 días cuando la misión estuvo cerca del compromiso. Estos momentos revelan tanto la precariedad de las operaciones de cobertura profunda como las decisiones en fracciones de segundo que determinan éxito o fracaso. Incidente Alfa, día 4. Durante su cuarto día en el hospital, la agente 17 estaba atendiendo a un paciente cuando un oficial de seguridad sirio entró al pabellón sin aviso. Comenzó a hacer preguntas al personal de enfermería, verificando identificaciones, interrogando sobre sus orígenes. Cuando llegó a ella, notó algo en su acento árabe, una inflexión que no encajaba perfectamente con su supuesto origen libanés. Él preguntó sobre su lugar de nacimiento. Ella respondió sin dudar, nombrando un barrio específico de Beirut, describiendo la panadería en la esquina, la mezquita que estaba en renovación en 1970. Él continuó presionando. Ella continuó respondiendo, añadiendo detalles específicos que solo alguien que realmente hubiera crecido allí sabría, el autobús que tomaba a la escuela, el apodo del tendero local, el accidente de tráfico que había cerrado la calle principal durante 3 meses. Después de 5 minutos de interrogatorio, el oficial asintió y se movió al siguiente miembro del personal. Pero había estado cerca. Si su identidad de cobertura hubiera sido menos meticulosamente construida, si su entrenamiento hubiera sido menos exhaustivo, si hubiera mostrado incluso una fracción de segundo de incertidumbre, habría sido detenida para interrogatorio adicional. Esa noche, transmitió un informe de situación brevemente codificado. El Mossad consideró abortar la operación. Decidieron continuar pero con vigilancia aumentada. Incidente Bravo, día 9. En su 9º día, mientras reorganizaba suministros médicos, descubrió que el conserje que trabajaba como informante sirio la había estado fotografiando con una cámara oculta durante varios días. Ella encontró el equipo escondido en un armario de limpieza. El informante estaba documentando al personal del hospital, posiblemente por razones de rutina de seguridad, posiblemente porque había sido alertado de buscar infiltrados. Ella no podía destruir la cámara sin confirmar sospechas. No podía ignorarla sin saber si su imagen estaba siendo circulada a analistas de inteligencia que podrían identificarla como israelí. Tomó una tercera opción, sutilmente alteró su apariencia física durante los días siguientes. Cambió cómo se peinaba. Comenzó a usar anteojos para leer que no necesitaba. Modificó su postura ligeramente, encorvando los hombros de una manera que cambiaba su silueta. Si los analistas de inteligencia sirios estaban ejecutando software de reconocimiento facial en las fotografías, estos cambios sutiles podrían ser suficientes para prevenir identificación positiva. Si estaban realizando análisis humano, las variaciones físicas podrían crear suficiente inconsistencia para generar dudas. Era una medida desesperada. Podría haber llamado más atención en lugar de menos. Pero el cálculo fue que la incertidumbre era preferible a la certeza de identificación. Incidente Charlie, día 13. El momento más peligroso llegó el día 13, 3 días antes de la extracción de inteligencia planificada. El coronel Taleb recibió una visita de un oficial de contrainteligencia sirio que estaba conduciendo revisiones de seguridad de todo el personal que tenía acceso a oficiales de alto rango. El oficial decidió entrevistar a cada enfermera que había estado en contacto con Taleb.
Cuando llegó el turno del agente 17, el interrogatorio comenzó de manera rutinaria: nombre, origen, historial de empleo. Luego el oficial cambió tácticas. Comenzó a hacer preguntas diseñadas para provocar respuestas emocionales. ¿Qué piensa sobre la ocupación israelí? ¿Tiene familia afectada por la violencia? ¿Simpatiza con la resistencia? Estas eran preguntas trampa. Demasiado entusiasmo podría sugerir infiltración de grupos militantes. Demasiado desapego podría indicar profesionalismo cuidadosamente construido de un espía. La respuesta correcta requería un balance perfecto: suficiente emoción para parecer genuina, suficiente moderación para parecer profesional. Ella respondió describiendo una prima ficticia que había perdido su hogar en bombardeos israelíes, expresando tristeza personal mientras mantenía que su papel como enfermera requería que tratara a todos los pacientes igualmente. Expresó esperanza por la paz mientras reconocía el derecho a la resistencia. Navegó cada pregunta con precisión calibrada. El oficial de contrainteligencia hizo notas extensivas. Después de 25 minutos, la despidió. Ella no sabía si había pasado la prueba o si acababa de ser marcada para investigación adicional. Durante los 3 días siguientes, tuvo que continuar su misión sin saber si la vigilancia estaba intensificándose, si sus movimientos estaban siendo rastreados con nuevo escrutinio, si cada acción estaba siendo analizada para signos de comportamiento sospechoso. Procedió con la extracción de inteligencia según lo planificado. No tenía otra opción. La ventana operacional se estaba cerrando. Los documentos en el maletín de Taleb podrían ser removidos en cualquier momento. El momento para actuar era ahora o nunca. Los informes psicológicos posteriores a la operación, clasificados a niveles aún más altos que los archivos operacionales mismos, proporcionan una ventana a lo que el agente 17 experimentó en los meses y años siguientes a la operación enfermera nocturna. La primera sesión de debriefing psicológico ocurrió 48 horas después de su filtración. Ella se sentó en una habitación sin ventanas con un psicólogo de servicios de inteligencia que se especializaba en trauma operacional. Él notó que ella mantenía una compostura perfecta. Sus respuestas eran concisas, profesionales, desprovistas de contenido emocional. Cuando le preguntaron cómo se sentía sobre la misión, ella respondió que se sentía satisfecha con el éxito operacional. El psicólogo hizo una nota: el sujeto muestra signos de sobrecontrol emocional consistentes con disociación defensiva. Recomendar monitoreo continuo. Durante las semanas siguientes, ella regresó a su vida ordinaria con eficiencia notable. Retomó sus turnos de hospital. Interactuó con colegas normalmente. Asistió a eventos sociales. Por todos los indicadores externos, había hecho la transición de vuelta a su identidad civil sin dificultad. Pero los informes de vigilancia, sí, el Mossad monitoreaba a sus propios agentes después de operaciones de alto estrés, notaban anomalías. Ella había desarrollado patrones de sueño irregulares. Frecuentemente se despertaba a las 3:40 de la mañana, la hora exacta cuando había conducido la extracción de inteligencia. Evitaba ciertos corredores del hospital que recordaban al hospital fronterizo. Había comenzado a llevar una pequeña linterna en su bolsillo en todo momento, sin razón médica aparente. Más significativamente, había comenzado a distanciarse emocionalmente de sus pacientes de maneras que colegas notaban. Siempre había sido profesional pero cálida. Ahora era profesional pero remota. Proporcionaba cuidado excelente pero mantenía distancia psicológica. Una colega comentó que era como si tratara a los pacientes como casos en lugar de personas. En su 6º mes de vuelta, el psicólogo de servicios de inteligencia la convocó para evaluación obligatoria. Esta vez, profundizó más. Le preguntó específicamente sobre la experiencia de cuidar al coronel Taleb mientras planeaba traicionarlo. Le preguntó cómo había reconciliado el imperativo de aliviar su dolor con la misión de explotar su vulnerabilidad. Ella respondió que no había visto contradicción. El cuidado médico era una función técnica. La recolección de inteligencia era otra función técnica. Ambas podían ser ejecutadas simultáneamente sin conflicto. El psicólogo presionó, pero sentía algo mientras lo cuidaba. Compasión. Culpa. Ella pausó por primera vez en la entrevista. Luego respondió: sentía lo que era necesario sentir para mantener mi cobertura. Esa respuesta reveló todo. Ella había interiorizado tan profundamente su entrenamiento en compartimentación emocional que ya no podía acceder fácilmente a sus respuestas afectivas genuinas.
Cuando le preguntaban sobre sentimientos, su primer instinto era considerar que sentimientos serían operacionalmente apropiados en lugar de que sentimientos realmente experimentaba. El psicólogo hizo una nota: el sujeto ha desarrollado estructuras disociativas significativas como mecanismo de afrontamiento. Aunque funcionalmente competente, muestra signos de erosión de integración identitaria. No apta para operaciones futuras de cobertura profunda. Recomendar terapia de apoyo continuo, aunque el pronóstico para recuperación completa de cohesión del yo preoperacional es reservado. Desde la perspectiva del establecimiento de seguridad israelí, la operación enfermera nocturna fue un triunfo inequívoco. Los documentos fotografiados por la Agente 17 proporcionaron inteligencia accionable que permitió a las fuerzas israelíes neutralizar una amenaza significativa antes de que pudiera materializarse. Los ataques aéreos del 18 de abril destruyeron no solo las armas recién entregadas, sino también infraestructura crítica de comando y control. La pérdida de estos activos obligó a Hezbollah y sus patrocinadores iraníes y sirios a repensar su cronograma operacional completo. Las operaciones que habían estado planificadas para finales de abril tuvieron que ser pospuestas indefinidamente. Los comandantes de campo que habían estado posicionados para el asalto fueron redistribuidos. Las redes de suministro fueron interrumpidas. El análisis de inteligencia estimó que la operación había prevenido bajas israelíes que podrían haber alcanzado cifras de 2 dígitos. Había neutralizado armas que habrían estado en uso por años. Había interrumpido redes de coordinación que habrían tomado meses reconstruir. Desde una perspectiva de costo-beneficio, la operación había costado aproximadamente $200.000 en gastos operacionales y había puesto en riesgo a un solo agente. A cambio, había entregado inteligencia valorada en decenas de millones de dólares en términos de capacidad militar preservada y amenazas neutralizadas. Pero esta perspectiva estratégica omite elementos que no pueden ser fácilmente cuantificados. ¿Cómo valoras el costo psicológico para un agente que debe vivir el resto de su vida sabiendo que es capaz de tal engaño perfecto? ¿Cómo calculas el daño a la confianza como principio humano fundamental cuando la confianza es sistemáticamente armada y explotada? El establecimiento de seguridad israelí ha luchado largo tiempo con estas cuestiones éticas. A diferencia de algunas agencias de inteligencia que adoptan cinismo operacional completo, el Mossad mantiene una cultura de ambivalencia moral. Los agentes son entrenados para cuestionar, para sentir el peso de sus acciones, para entender que el trabajo que hacen es necesario pero no sin costo. El rabino militar que proporciona consejo ético a personal de inteligencia expresó una vez el dilema central: somos ordenados a preservar la vida, pero el trabajo de preservar la vida a veces requiere acciones que dañan el alma. No podemos resolver esta paradoja. Solo podemos reconocerla y cargar su peso con humildad. La Agente 17 cargó ese peso. Ella había salvado vidas. Ella también había perdido algo de sí misma en el proceso. Ambas afirmaciones eran verdad. Ambas permanecían verdaderas, irresolublemente, permanentemente. En 2003, 20 años después de la operación enfermera nocturna, un periodista investigativo que escribía un libro sobre operaciones de inteligencia israelíes en Líbano descubrió fragmentos de la operación a través de documentos desclasificados y entrevistas con oficiales de inteligencia retirados. Él intentó localizar al agente 17 para una entrevista. Sus esfuerzos eventualmente la alcanzaron. Ella estaba viviendo tranquilamente en Haifa, ahora en sus 40, aún trabajando en el hospital Rambam pero en una capacidad administrativa en lugar de cuidado directo de pacientes. Ella declinó ser entrevistada. A través de un abogado, transmitió una breve declaración: serví según fue requerido. No tengo nada más que añadir. El periodista, respetando su privacidad pero intrigado por el costo humano del espionaje, entrevistó en cambio al psicólogo de servicios de inteligencia que había conducido sus evaluaciones posteriores a la operación. El psicólogo, ahora retirado y liberado de algunos acuerdos de confidencialidad, habló en términos generales sobre el impacto psicológico de operaciones de cobertura profunda. Él explicó que los agentes que pasaban tiempo extendido en cobertura profunda a menudo desarrollaban lo que él llamaba personalidad dividida funcional, no en el sentido clínico del trastorno de identidad disociativo, sino más bien una capacidad para mantener múltiples identidades segregadas que podrían ser activadas según fuera necesario. Esta capacidad era valiosa operacionalmente pero problemática personalmente. El problema, explicó, es que cuando entrenas a alguien para ser varias personas diferentes, eventualmente comienzan a preguntarse cuál persona son realmente. La identidad de cobertura no se siente como una actuación después de un tiempo.
Se siente como otra versión de sí mismos que es igualmente real. Y cuando regresan a su identidad verdadera, eso también comienza a sentirse como una actuación. Pierden el sentido de un show auténtico y central. Le preguntaron, ¿se recuperan los agentes de esto? Algunos sí, respondió. Algunos no. Depende de muchos factores. ¿Cuánto tiempo estuvieron bajo cobertura? ¿Cuán profunda fue la traición requerida? ¿Cuánto apoyo recibieron después? Y, fundamentalmente, ¿cuán fuerte era su sentido de identidad antes de la operación? Para la agente 17, la evidencia sugiere que la recuperación fue parcial en el mejor de los casos. Ella funcionó efectivamente. Mantuvo relaciones. Construyó una carrera exitosa. Pero aquellos cercanos a ella notaron que siempre había una distancia, una reserva, un sentido de que una parte de ella permanecía inaccesible. Un colega que trabajó con ella durante 15 años comentó, era la persona más competente que conocí. Pero nunca sentí que realmente la conocía. Siempre había una parte de ella que se mantenía separada, observando, evaluando. Como si estuviera perpetuamente bajo cobertura, incluso en su propia vida. La operación enfermera nocturna permanece clasificada en los archivos del Mossad. Los detalles específicos no han sido confirmados oficialmente. Ninguna admisión pública de la operación ha sido hecha por el gobierno israelí. La agente 17 nunca ha sido reconocida públicamente por su servicio. Esta es la naturaleza del trabajo de inteligencia. El éxito más grande es aquel que permanece invisible. Los agentes más efectivos son aquellos cuyos nombres nunca son conocidos. El heroísmo en el mundo del espionaje es anónimo, no celebrado, a menudo no reconocido incluso por aquellos que se benefician de él. Pero dentro de la comunidad de inteligencia, operaciones como enfermera nocturna son estudiadas, analizadas, utilizadas como estudios de caso en entrenamiento. Representan la ejecución exitosa de técnicas complejas, construcción de identidad de cobertura, infiltración en instalaciones de alta seguridad, extracción de inteligencia bajo condiciones extremadamente restringidas, exfiltración sin compromiso. Ellas también representan algo más, el costo humano de la seguridad nacional. Cada operación de inteligencia exitosa requiere que alguien cruce líneas éticas, traicione confianzas, habite engaños. Estos actos son necesarios para la supervivencia nacional. También son corrosivos para aquellos que los realizan. El establecimiento de seguridad israelí, más que la mayoría, reconoce esta paradoja. El país existe en un estado de amenaza existencial perpetua. La supervivencia requiere inteligencia efectiva. La inteligencia efectiva requiere que individuos hagan cosas que cambian quienes son fundamentalmente. Esta es la verdad silenciada en el corazón de todo trabajo de inteligencia. No se trata solo de reunir secretos. Se trata de que seres humanos se transforman en instrumentos de decepción tan efectivos que la decepción se vuelve indistinguible de su naturaleza esencial. La agente 17 vivió esta transformación. Ella entró al hospital fronterizo como una mujer entrenada para engañar. Salió como una mujer que ya no estaba segura de dónde terminaba el engaño y dónde comenzaba su verdadero yo. Ella salvó vidas. Ella sirvió a su país. Ella ejecutó su misión con perfección impecable. Y perdió algo irreemplazable en el proceso, la confianza simple en su propia autenticidad, la creencia de que podía cuidar sin calcular, la capacidad de sentir sin cuestionar si los sentimientos eran instrumentales o genuinos. Este es el precio. Este es el costo. Este es el peso que llevan aquellos que operan en las sombras, realizando actos necesarios que no pueden ser reconocidos, pagando precios psicológicos que no pueden ser completamente articulados. Los archivos permanecen sellados. El silencio persiste. El legado perdura.